Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Viendo los datos económicos de estos últimos días, la verdad que el panorama es bastante tétrico. Yo sé que hay gente que me escribe a veces que ya hace 3 años que vengo hablando de colapso económico, de depresión, recesión, etcétera, y no ha ocurrido. Y yo explico una y otra vez que estos temas toman tiempo, o sea, son procesos muy largos, sobre todo sabiendo que la economía mundial en marzo de 2020, cuando empezó todo este desastre, estaba en muy buena forma, o sea, los mercados estaban en máximos históricos, la producción mundial funcionaba a tope, o sea que no es fácil destruir una economía. Y por eso yo he hecho algunos videos mostrando ciertas cosas que pareciera como si algún personaje siniestro en una película de ciencia ficción hubiera analizado cuáles serían los pasos para destruir la economía, porque no es fácil tampoco, porque es un motor enorme, potentísimo, que tiene muchísimos intereses detrás desde industrias hasta personas que invierten en la bolsa, que ahorran como tú y yo, que tienen jubilaciones, todos tienen interés de que la economía siga funcionando, entonces no es fácil destruirla, pero por eso es que este proceso tarda, pero los brotes de todo este desastre ya se ven claramente. Entonces yo les quiero mostrar aquí un par de cosas para que se den cuenta, además para que dejen de ser apáticos, que los que se creen que no va a pasar nada, que se despierten de una vez y empiecen a prepararse para por lo menos pasar esa época tan dificultosa de una forma digna, es decir, sin pasar hambre, sin pasar frío, o sea, eso es lo básico. Todos sabemos que lo más importante son nuestras necesidades básicas, no tanto viajar de vacaciones o comprarnos un coche nuevo. O sea, no, tenemos que ocuparnos de tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Entonces, vamos a ver ahora el dato del índice de precios al consumidor que se publicó hace un par de días, que es la inflación, el dato tan importante que luego de lo que están haciendo la Reserva Federal y todos los entes reguladores de Estados Unidos con el tema de las tasas de interés, se espera que baje la inflación, porque si no, ¿para qué están subiendo tanto la tasa de interés? Porque sabemos que subir la tasa de interés de una forma tan drástica destruye la economía, destruye a la industria y destruye tu y mi capacidad de comprar, o sea, nos destruye el poder económico. Entonces, si están haciendo algo tan destructivo, por lo menos que dé resultado, ¿no es cierto? Entonces, aparece el dato en marzo de 2023 y aparece que la inflación subió solo en 0.1%, que es una baja relativa a los meses anteriores. Pero yo no me quedo con ese dato solo, sino que quiero ver qué es lo que compone esa baja. Y ahora les voy a mostrar, aquí tenemos la lista de lo que compone ese dato, que es el índice de precios al consumidor. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Nosotros vemos que lo principal que ha generado una baja en la inflación son los precios de la energía. Y de forma bastante drástica, la diferencia entre lo que bajó la energía, que es la gasolina, vemos menos 4.6% en un mes, es muchísimo. Luego el gas bajó en menos 7.1%, es muchísimo. Entonces, veamos este dato y luego vamos a ver otro dato. Este dato nos muestra que la Reserva Federal, para salvar a los bancos que estaban al borde del colapso, como el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, entre otros, ¿qué ha hecho la Reserva Federal? Ahí lo vemos, imprimió 300.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué vemos? Que una mano de la Reserva Federal sube la tasa de interés con la intención de sacar liquidez del mercado y la otra mano mete 300.000 millones de dólares. Entonces, aquí hay algo que no cuerda, ¿no es cierto? Luego, ¿qué vemos? Esta es una noticia del día de ayer, que los bancos más grandes de Estados Unidos han sufrido retiros de 521.000 millones de dólares recientemente. O sea, la gente está sacando todo el dinero de los bancos por el miedo a los colapsos bancarios.
Y este es un dato, es un monto que es el más grande de los últimos 10 años de retiros, o sea que es algo tremendo. Entonces, vamos a analizar esto y entender bien. ¿Acaso lo que está haciendo la Reserva Federal es lo que está ayudando a parar la inflación? Y mi respuesta, mi punto de vista humilde y subjetivo, con el cual no hay por qué estar de acuerdo, porque es una opinión, es que no. Porque no puede ser que una mano suba la tasa de interés y otra mano entregue cientos de miles de millones de dólares al mercado, ¿no es cierto? Porque eso está anulando la medida que estás tomando, que es subir la tasa de interés, con lo cual destruyes a la industria. Por otro lado, baja un poquito la inflación. ¿Por qué? Porque el precio de la energía baja, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué es eso? Mi intuición me dice, eso es porque la economía se está contrayendo. O sea, cuando tú destruyes a la industria subiéndole la tasa de interés, porque no puede sacar más préstamos para, por ejemplo, comprar más maquinarias, comprar materias primas, pagar sueldos, eso genera quiebras de negocios y de industrias y paran de producir. Entonces, cuando se para de producir, no hay consumo de energía. Entonces baja el precio. O sea, eso está clarísimo. Entonces, lo que vemos es que la Reserva Federal se entrega a sí misma una medalla diciendo, miren qué bien, yo he subido la tasa de interés, por eso está bajando la inflación. Pero no está bajando por eso, está bajando porque hay menos consumo de energía y lo vemos en el precio de la energía. O sea que esto es un desastre total. ¿Y cuál es la definición de depresión o recesión? Exactamente eso, cuando se produce menos, cuando la economía se contrae, y eso quiere decir que hay menos empresas que producen, que existen, que dan trabajo a la gente. Luego, cuando quiebran muchas empresas y cuando hay menos negocios, se pagan menos sueldos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay menos poder de compra. La gente no tiene dinero para gastar y eso también hace que baje el precio de las cosas. Eso hace que baje el índice de precios al consumidor. Entonces, la Reserva Federal se da una medalla, pero lo que está haciendo, con una mano está destruyendo la industria, con otra mano está entregando un dineral, está de nuevo imprimiendo dinero del aire. ¿Para salvar a quién? Y vamos a ver cuál fue el primer banco que generó el miedo al colapso bancario, el Silicon Valley Bank, que es un banco donde todas las cuentas tenían millones de dólares, porque eran cuentas de toda la industria de alta tecnología de Silicon Valley. O sea que fue a salvar al banco que tenía más dinero. O sea, esto, si no fuera triste, sería gracioso. Es como decir, la Reserva Federal dio mucho dinero a sus amigos, así nomás, o sea, a todos los gerentes y dueños de las más grandes empresas les dio dinero y los salvó. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esto llegue a tu banco donde está la cuenta de una familia, de una empresa pequeña, familiar, como un pequeño restaurante en un pueblo, ¿no es cierto?, que son los bancos más pequeños? ¿Qué va a pasar cuando estos empiecen a colapsar? ¿Acaso va a venir papá Reserva Federal y va a abrir la billetera y va a poner dinero otra vez? Y yo creo que la respuesta es no. Entonces, mi querida audiencia, despierten, empiecen a moverse, porque esto se va a pique. O sea, esto está cayendo como un castillo de naipes. La economía mundial, el sistema bancario, todo está al borde del colapso. Por más que todavía no lo vean claramente, eso va a ocurrir, queramos o no, porque es como si lo estuvieran programando de forma perfecta, que ocurra sí o sí. Entonces, vuelvo a repetir por centésima vez, en este momento lo más importante es ocuparse de vuestras necesidades básicas, que son, primero, alimento, por supuesto, agua, tercero, refugio y calor en invierno. Eso es lo que necesitamos. Entonces, dejen de especular, porque mucha gente está especulando, tratando de poner dinero en financieras o en bancos que les dan tasas de interés altos, cuando esos también van a colapsar y van a desaparecer. Entonces, parte de lo que uno tiene que transformarlo en bienes para cubrir necesidades básicas. Y después, bueno, pasará lo que tenga que pasar, pero vamos a pasar esa época sin sufrir demasiado.
Entonces, mi querida comunidad, solo quería mostrarles estos datos porque eso es lo que yo veo y lo que entiendo. No se dejen engañar. Por último, recordarles, este sábado tenemos en vivo, en directo, el webinar, el famoso webinar junto con Catalina de Tech con Catalina, sobre nivel 1 de Bitcoin para principiantes, el actualizado. O sea, hemos vuelto a hacer este webinar actualizado después de todo lo que ha pasado con el colapso de FTX y de muchos brokers, de cierre de local bitcoins, etcétera. O sea, hemos actualizado la información para que ustedes puedan en este momento aprender a cómo tener un poquitito de un bien que al parecer sí va a poder atravesar esta crisis y que nadie va a poder confiscarles, que es un pedacito de Bitcoin. O sea que los que quieren aprender de esto pueden hacerlo con nosotras este sábado en vivo, en directo. El que no puede estar presente a esa hora y ese día, nosotros de todas maneras enviamos la grabación, así que les dejo abajo el enlace para poder registrarse. Quedan pocos cupos, así que aprovechen. Entonces, mi querida comunidad, gracias por escucharme, por estar conmigo y como siempre los invito a dejar comentarios abajo. Es muy importante, a mí me gusta mucho leer vuestros comentarios porque aprendo mucho de lo que pasa en cada país, porque lo más valioso es el testimonio de la gente verdadera, no lo que vemos en los noticieros, que eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces los dejo con mi brajá, mi bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.